Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, la casta de los notarios. Conversamos con el economista Claudio Agostini. Además, Hernán Larraín, ex senador y ex ministro de Justicia. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. Los notarios son tal vez el mejor ejemplo de la hipocresía del poder en Chile. Un país que proclama a los cuatro vientos que el libre mercado, la libre competencia y la meritocracia son las que mandan, mientras mantiene un sistema arcaico que es la negación misma de esos principios. Un sistema en que una casta de caballeros y algunas señoras mantiene privilegios aberrantes, injustos, totalmente opuestos al mercado, la competencia y el mérito, simplemente porque pueden. Porque sus contactos, sus parentescos, su lobby, y quizá qué más, los hacen invulnerables a las normas que nos rigen a todos los demás chilenos. Los notarios son ministros de fe. Su trabajo es acreditar que los documentos son lo que dicen ser, pero basan su trabajo diario en la mentira y la infracción a la ley. Miles de documentos se firman cada día en las notarías de todo el país con la fórmula «firmó ante mí», y todos sabemos que eso es mentira. Que el notario, el ministro de fe que acredita ese «firmó ante mí», no le vio ni la nariz al ciudadano que estampaba la firma. Es la máxima paradoja. La acreditación legal con que se mueven los documentos en Chile es falsa y todos lo sabemos. Además, por esos documentos, los notarios hacen todos los días miles de cobros ilegales. Los precios máximos de los trámites están fijados por ley. De hecho, deben estar publicados en las notarías. La próxima vez que tenga la mala suerte de tener que hacer una cola absurda en una notaría, le propongo que se entretenga haciendo ese ejercicio. Vea cuál es el precio que está publicado y pida que le cobren eso, lo que está fijado por ley. A ver cómo le va. Las notarías cobran entre el doble y 11 veces el precio fijado por ley. Es una mentira institucionalizada y cotidiana y, de nuevo, parece que a nadie le importa. O sea, tenemos un mercado con un público cautivo, porque estamos obligados a hacer ese trámite en las notarías, sin competencia, porque solo una casta de privilegiados puede brindar ese servicio, y que cobran lo que quieren. Los notarios son una casta que se reproduce a sí misma, una especie de título nobiliario muy lucrativo enquistado en el corazón de una república. Recibir una notaría es recibir un regalo, una renta que entrega millonarias ganancias sin exigir nada a cambio. Hay notarías que se heredan entre familiares y más de la mitad de los notarios, conservadores y archiveros son familiares de otros funcionarios con poder en el Estado, de otros notarios, jueces o parlamentarios. Un informe de la Fiscalía Nacional Económica concluyó que este sistema arcaico e injusto nos cuesta a todos los chilenos entre 138 y 149 millones de dólares al año. Ese es el dinero que nos ahorraríamos con un sistema mínimamente transparente y competitivo. Desde 1990, una multitud de proyectos de ley, al menos 30, han naufragado en el Congreso ante un lobby muy bien aceitado y financiado. Pero el 7 de enero de 2020 se abrió una ventana de esperanza. ¿Se acuerdan lo que pasó en el estallido en el Congreso? Pasó algo increíble. Los parlamentarios se pusieron a trabajar. Se asustaron tanto que empezaron a tramitar, discutir e incluso a aprobar normas que limitaban privilegios. Por ejemplo, rebajaron la dieta parlamentaria. Y también en esos días, los diputados aprobaron un proyecto de ley que establecía al fin algunos cambios en el sistema de notarios, archiveros y conservadores. Ese proyecto creaba a los fedatarios, ministros de fe, ante los cuales se podían realizar los trámites de mesón, esos en que el notario falsamente dice «firmó ante mí». Se establecían concursos públicos en base a méritos, se eliminaba la exigencia absurda de muchos trámites ante notario y se permitía la firma electrónica avanzada para otros. Era al fin un avance. Pero como sabemos, después del estallido el entusiasmo de los políticos se enfrió, los cambios se diluyeron y los senadores metieron este proyecto en un cajón y bajo cuerda empezaron a matar todos estos cambios. Después de 5 años, despacharon un proyecto muy distinto que ya fue aprobado en la comisión mixta, visado por los diputados y ahora solo le falta el último trámite en el Senado. En un acto de magia, los senadores hicieron desaparecer a los fedatarios, asegurando así que los notarios mantengan su monopolio. La posibilidad de hacer escrituras públicas electrónicamente y el uso de firma electrónica avanzada también fue rechazado y solo se permiten en papel, como si todavía estuviéramos en el siglo XIX.
La última palabra sobre las designaciones la tendrá el presidente de la República, por lo cual los pitutos, que hasta ahora son básicamente judiciales, ahora van a ser presidenciales. Todo esto en un trámite legislativo oscuro en que una y otra vez aparecen evidencias de contubernios, arreglines y conflictos de interés. Para el programa de hoy invitamos, por supuesto, a la Asociación de Notarios, pero tal como a los demás medios de prensa que han pedido entrevistas, respondieron que no hablarán hasta que el proyecto se convierta en ley, hasta que esté todo bien amarrado. Bueno, tiene sentido. Los notarios saben que sus privilegios son indefendibles, que no sean capaces de dar la cara para argumentar y en cambio se escondan en los vericuetos del poder en el Congreso, dice mucho sobre la naturaleza de los argumentos, entre comillas, que están defendiendo. Saben también que no les conviene que estos temas se discutan públicamente. Así, con lobby y contactos, han mantenido sus privilegios por siempre y ahora están a punto de lograrlos una vez más. La casta de los notarios es el tema de este nuevo episodio de Lo que Importa. Vamos a conversar ahora con Claudio Agostini. Claudio, bienvenido a Lo que Importa. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Claudio, tú eres economista, experto en libre competencia, has seguido mucho este tema, fuiste parte también del estudio de la Fiscalía Nacional Económica del 2018 que permitió dimensionar qué tanto era este problema de los notarios para nuestra economía. ¿Qué te parece el proyecto que está a punto de salir del Congreso? Es bastante suave, por decirlo menos, si uno compara la reforma inicial que se propuso con la que salió. Gran parte de los cambios importantes que se hacían de alguna forma cargo de los problemas que detectó la Fiscalía desaparecieron entre la Cámara y el Senado. Esa es la impresión que uno tiene. Como economista, ¿cómo describirías el actual sistema de notarios en Chile? Buena pregunta. Si uno parte desde el punto de vista de la libre competencia, que es mi sesgo, hay barreras a la entrada importantes, es poco competitivo, es poco transparente en los nombramientos, los precios son caros, la tecnología está obsoleta, entonces al final es una especie de oligopolio regulado que no respeta la regulación, poco transparente, con rentas importantes, lo que mostró el estudio de la Fiscalía, y muy ineficiente. O sea, de verdad es un sistema muy arcaico. ¿Y cómo se explica que se mantenga? Esa es la pregunta del millón que no quisiera responder. Por un lado, los intereses para defender que no se cambie vienen de los propios notarios. O sea, lo que mostró el estudio de la Fiscalía, y esto es importante aclararlo, usando los datos de impuestos internos para todos los notarios de Chile. Y el todos aquí es lo que importa en la frase, porque los notarios dicen que fue una muestra y que no es representativo. No, estos son todos notarios. Este es el censo de notarios. Es que en promedio ganan 12 millones de pesos al mes. Y si uno toma solo los del centro de Santiago, 24 millones de pesos al mes. Entonces uno dice, bueno, parte de la explicación es si yo tengo ingresos de esa magnitud que me dejan el 0,5% más rico de Chile, y hay una reforma que me va a quitar parte de esa renta, me va a echar competencia, bueno, la defiendo como puedo. Claro, con uñas y dientes. Así es. Y son personas que además tienen poder, dinero, contactos familiares, digamos, para hacer esa defensa de manera efectiva. Así es. Si uno mira, y esto hay datos de América Transparente para el 2020, pero dado que no hay mucho cambio de notario, no esperaría que hubieran cambiado mucho, en que 41% de los notarios tienen algún pariente en el Poder Judicial o en el Congreso. La cantidad de notarios que son hijos de notarios no es menor, que son parientes de notarios no es menor. O sea, de verdad es un grupo relativamente pequeño que se conocen entre sí, tienen lazos de parentesco entre quien los nombra, quien hace la reforma y quien los designa. Es complicado. Claro. Claudio, había, como hemos dicho, un proyecto que se presentó el año 2018, precisamente después del informe que hacen ustedes en la Fiscalía Nacional Económica, que de alguna manera es un insumo que dice, bueno, tenemos que hacernos cargo del problema. Se presenta el proyecto, el presidente Piñera en esa época, se aprueba en la Cámara de Diputados de manera bien sorprendente, la primera vez que en el Congreso avanzaba un proyecto que atacara los privilegios de los notarios, y en el Senado todo se entrampa. Se toman 5 años de discusión y al final salen con algo muy distinto. ¿Qué es lo que más te preocupa o lo que más te frustra o te desilusiona de lo que estaba en el proyecto original y ahora se está quedando fuera? Varias cosas. Pero lo primero es lo que mencionaste tú, Daniel, que no es menor a
El proyecto pasó de la Cámara al Senado con pocas modificaciones, para sorpresa de todos, efectivamente, y durante 20 meses estuvo parado. Y uno dice, ya, puede haber estado parado porque tenían mucho trabajo, muchos otros proyectos. Hubo 41 urgencias que puso el Ejecutivo, 41. De esas 41, 10 fueron de discusión inmediata. Y así todo no se discutió. Que a uno le llama la atención porque eso es parte de la institucionalidad. Se hicieron los lesos simplemente. Claro, o sea, tú dices, si tú eres la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que está viendo esto, puedes estar de acuerdo, puedes tú tener otras prioridades, todo eso es válido, pero si el Ejecutivo te pone discusión inmediata, tienes que discutirlo inmediato. Claro. Y no se hizo, y pasó 10 veces. Eso fue lo primero que me llamó la atención, es decir, la capacidad de postergar la discusión de la reforma. Saltarse las reglas constitucionales, legales. Además, o sea, ¿por qué no se respeta la discusión inmediata y no pasa nada? Es bien sorprendente, no soy abogado, pero llama la atención, digamos. Y ahora entramos al fondo. Lo primero, que probablemente lo más frustrante, se creaba la figura de fedatarios. Y eso es importante porque lo que mostró la Fiscalía es 65% de todos los trámites que se hacen en una notaría son trámites que se llaman de mesón, en lo cual no se requiere gran conocimiento jurídico ni ser abogado. Es una fotocopia certificada, es que tu firma es tu firma, es una fotocopia de tu carnet, una declaración jurada. Eso es 65% de los trámites y efectivamente se hacen en el mesón. Tú lo dejas en el mesón, pagas y te llega de vuelta firmado. No se necesita gran experiencia, conocimiento jurídico. Entonces, para ese tipo de trámites se creaba una figura que se llamaban fedatarios, que también eran abogados con requisitos y todo, ya, pero eso es competencia, obviamente, para los notarios. O sea, y eso era más abierto, digamos, y podía haber una cantidad importante de acuerdo a cuáles fueran las necesidades. Había una cantidad importante de fedatarios y además se permitía que algunos funcionarios públicos pudieran ser en las municipalidades fedatarios. Entonces, eso era ponerle competencia a la vena al sistema y te permitía mejorar la cobertura, bajar los precios, obviamente. Cuando hay más competencia se bajan los precios. Bueno, eso que salió aprobado en la Cámara se cayó en el Senado y desapareció. Ya no tenemos fedatarios. Eso es lo primero. Lo segundo, más frustrante y aún más inentendible para mí, al menos, es una de las cosas que mostró el estudio de la Fiscalía y que es relevante, es que hoy día gran parte de los trámites se hacen con tecnología obsoleta, papel. Claro. Computador, impresora, papel. Y tenemos firma electrónica, tecnología blockchain, que te da incluso más seguridad que el papel. Pero no solo eso, hay un estudio, parte de la Fiscalía, que se contrató a un experto informático que muestra que se puede hacer lo mismo a 10% del costo. Entonces, al 10% del costo actual. Del costo actual. Entonces, si el costo de la impresora, la hora, el tipeo, el papel y todo es 100, tú podrías hacer eso con blockchain, con firma electrónica más seguro por 10 pesos en vez de por 100 pesos. Entonces, además, es súper ineficiente. Bueno, eso estaba incluido en el proyecto y se permitía firma electrónica, digitalización. Lo más sorprendente es, y salió así de la Cámara, en el Senado, para todas las escrituras públicas, se obliga a que sea en papel y quedó escrito en el artículo de la ley que tiene que ser con la huella digital del pulgar, derecho o izquierdo, en ese orden. O sea, estamos legislando en 2025 todavía para que las cosas se hagan en un papel, en un lugar físico al que tienes que ir, con la huella en la tinta. Exactamente. Y uno dice, ¿cómo? Claro. ¿Por qué? O sea, vamos a hacerlo más caro, pero ¿cuál es la explicación que uno intuye? Está en una filtración de WhatsApp que salió en la prensa del diputado Leiva, del notario, no le puse diputado y notario. Es fácil confundirse, en verdad. Exactamente. El notario Leiva le dice a la notaria Ronchera, no vayas a este seminario que era sobre firma electrónica, ni avancemos en esa línea porque nuestro negocio depende de la presencialidad, si no, morimos. Lo dice él. Bueno, ¿qué es lo que garantiza el papel y la huella digital? Presencialidad. O sea, estás obligado a ir a la notaría para poner tu huella. Y eso le mantiene el negocio a ellos. Exactamente. Entonces, y uno dice, ¿por qué? Y para mí esta es la gran pregunta que tiene que ver con tu pregunta inicial y no sé la respuesta. ¿Por qué el Congreso legisla, y en particular el Senado,
algo que claramente favorece a los 300 y algo notarios que hay y perjudica a los 18 o 20 millones de chilenos que usan la notaría. Esa es una pregunta súper importante, porque la respuesta finalmente es que para esos parlamentarios aparentemente el poder o la influencia o los contactos de esas 300 personas valen más que el poder o la influencia que podemos tener todos nosotros, que supuestamente somos los mandantes, somos sus jefes, sobre ellos. Que por eso, tío, eso es lo sorprendente. O sea, privilegian a 300 personas versus a millones de votantes y los eligen los votantes. Pero parece que el voto de los notarios vale más que el voto de los votantes por razones que desconozco, pero a mí por lo menos me hace preguntarme cosas que uno quisiera tener respuesta y que no tenemos hoy día. Una, la más evidente, ¿cuántos notarios financian campañas de parlamentarios? ¿Y a quiénes? Y no sabemos. A lo mejor la respuesta es no, pero no lo sé. Pero en el caso que sí, como votante ahora, más allá de economista y todo, quiero saber si cuando yo voy a votar, los diputados o senadores por los que puedo votar están financiados por un notario o no, y no lo sé. Y después uno quisiera ver qué transacciones hay de dinero, en el caso que las haya. Esto no es una acusación, es una pregunta, entre diputados y senadores y notarios. Y yo, por ejemplo, no tenemos por qué enterarnos todos, pero a mí me daría más tranquilidad si la Fiscalía o algún organismo en el cual todos confiemos revisa las cuentas bancarias de los notarios y de los parlamentarios. Que es algo lo que también en otra discusión hemos visto cómo los parlamentarios se han opuesto tenazmente a flexibilizar el secreto bancario. Por supuesto. Y uno dice, yo quiero saber, o sea, porque de verdad no encuentro explicación para que se opte por privilegiar a un grupo, mantener las rentas con tecnología obsoleta, y dada la evidencia que se generó, o sea, la evidencia del estudio de la Fiscalía es bien potente. O sea, este es un monopolio regulado y tiene precios máximos, pero no se respetan. Eso es increíble, porque es un lugar donde supuestamente está depositada la fe pública, ¿no? Y tú vas a la notaría. Bueno, aparte de que dice firma ante mí, nunca, el notario nunca te vio. Ya, eso ya es una primera mentira. 83% claro, nunca ve al notario. Esos son los datos de la Fiscalía. Y además hay un precio fijado por ley que tiene que estar. Está en las murallas de la notaría, si uno se fija, está el precio y te cobran algo que es entre 2 y 11 veces más del precio fijado por ley. Así es. Y uno dice, ¿qué pasaría? Tú dices, y acá pasa y no pasa nada. Imaginémonos otro sector regulado que hiciera lo mismo. Las tarifas eléctricas están reguladas. ¿Qué pasaría si las empresas eléctricas nos cobran 11 veces la tarifa máxima? Sería un escándalo. Pero los notarios llevan años haciéndolo y no es escándalo. Y no pasa nada. Tampoco hay muchas sanciones a los notarios. Y además, claro, la fiscalización, entre comillas, depende también de la Corte de Apelaciones y también, de nuevo, están los intereses cruzados ahí. Por supuesto. Y hay abusos bastante evidentes que se detectaron en el estudio de la Fiscalía, que de repente es bueno recordarlo. Uno, que te cobran muchos notarios por la firma y por el derecho a firma. Son 2 cobros. Y uno dice, o sea, a no ser que me esté perdiendo algo... es lo mismo, claro. La firma y el derecho a firma. Si eso es, que le pasa un papel y lo firma. Bueno, son 2 cobros, firma y derecho a firma. Más extraño aún, en ese estudio de la Fiscalía, es que para un mismo trámite, en la misma notaría, el mismo día, a 2 personas le cobraron un monto distinto. De una tarifa que está regulada y es máxima, ¿por qué razón voy a cobrarle el mismo trámite? El mismo día en la misma notaría. Ajá. ¿Por qué razón a ti te voy a cobrar 10 y a otros 50? Pero no pasa nada. Y bueno, están todos los escándalos que hemos visto también, de escritura falsa, muertos que firman. En Rancagua uno firmó estando en la cárcel, en fin. Claro. Y esa es la fe pública que estamos protegiendo. Claudio, tú tuviste la experiencia también de ir al Congreso a hablar de este proyecto de ley, del informe de la Fiscalía Nacional Económica, etcétera. ¿Cómo te fue? Cuéntanos cómo es ir a desde la perspectiva de un experto que estaba pensando en el bien público, ¿cómo es ir a la comisión del Congreso? ¿Qué es lo que viste ahí? Uno es impresionante de que a mí me parece poco transparente el registro de quienes van. Uh-huh. Estuve en la comisión en la Cámara de Diputados, después estuve en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia en el Senado. Uno recibe una invitación y supuestamente, entiendo yo, en el acta diría que he registrado a todos los que asistieron, hayan participado o no.
En la Cámara había, cuando uno miraba alrededor, mucha más gente de la que estaba invitada y mucha más gente de la que estaba en el acta. Muchos eran notarios, muchos eran asociaciones de notarios que estaban ahí mirando, no sé invitados por quién, no quedó registro de que estuvieran, lo cual no me acomoda, digamos, pero preferiría por transparencia que se sepa quiénes fueron. También me llamó la atención que algunos que presentaban recibían notitas por el lado de atrás y le pasaban papeles de qué decir y qué no decir los notarios que estaban atrás, que no eran los que estaban presentando. Y uno dice, bueno... ¿Los notarios le pasaban notas? Exactamente, los notarios pasaban papelitos y notas y papeles a algunos de los que iban a presentar. ¿Te acuerdas de alguien que estaba ahí? Ese fue el exdiputado Rincones, uno de ellos. ¿El exdiputado Rincón estaba presente ahí? Estaba presente, invitado oficialmente por la comisión y habló, digamos, presentó, oponiéndose, por supuesto, a gran parte de la reforma. ¿Y los notarios estaban detrás de él y le iban pasando notas? Había alguien que le pasaba papeles, le pasaba notas. Un torpeo. Así es, mientras él participaba. No sé quién estaba atrás, pero había muchos notarios sentados atrás. Ese tipo de cosas son incómodas. Yo no preferiría que fueran un poquito más transparentes. En el Senado me llamaron la atención dos cosas. La primera es el senador Huenchumilla estaba en la sesión, habló, participó. Fue muy crítico respecto a lo que yo presenté, con lo cual no tengo problema. Pero la señora del diputado Huenchumilla es notario, es conservador de bienes raíces y es archivera judicial en Lautaro. Entonces, tiene un conflicto de interés evidente. Esta reforma afecta el negocio de su señora, en la edad de jubilación, en la competencia que le iban a introducir los fedatarios, en muchas cosas. Yo no esperaría que existiera alguna norma que te inhabilite de votar e incluso de participar en el debate cuando tienes un conflicto de interés tan evidente. Pero no es lo que pasó, no es lo que yo vi al menos. Y lo segundo que me llamó la atención, igual, hasta donde yo entiendo y puedo estar equivocado, hay personas que se invita a exponer. Yo vi en lista de invitados, estaba invitado Felipe Larraza, estaba invitado yo y estaba invitado un notario. Que suponía que lo que íbamos a exponer y estábamos los invitados. Estábamos empezando la sesión y llega el conservador de bienes raíces de Santiago, que por lo menos no estaba en la lista de invitados que yo vi. Se sentó, no estaba en la lista de expositores y después que expusimos los que sí estábamos invitados, habló y participó igual de la sesión, a la que no, por lo menos no estaba oficialmente invitado ni estaba como uno de los expositores. Y su argumento, que también me llamó la atención, era que no había para qué dividir el conservador de bienes raíces de Santiago, que estaba perfecto como estaba, y si había algunos problemas de cobertura, que es lo que muestran los datos, era súper simple. Él abría una sucursal a donde se quisiera y estábamos listos, no había para qué modificar. Pero él mantenía el monopolio, que era lo importante. Así es. Y lo que es preocupante es que cuando uno ve lo que va a salir ahora, lo que aprobó el Senado aprobó una norma que le permite al presidente de la República dividir los conservadores de bienes raíces, sobre todo en ciudades más grandes, precisamente para evitar la congestión y para que esto fluya, excepto para el conservador de bienes raíces de Santiago. La ley dice excepto Así es. Para él. Así es. Que es el más grande, digamos. O sea, es el que más surge dividir. Así es. El artículo que salió del Senado le permite al presidente de la República subdividir todos los conservadores de bienes raíces de Chile, excepto el de Santiago, para lo cual el presidente de la República tiene que mandar una ley al Congreso. No he escuchado hasta ahora ningún argumento razonable de por qué tiene alguna lógica esa excepción. Fundamental en la tramitación de esta ley el senador Osandón, cuyo hijo trabaja en el Conservatorio de Santiago, en el Conservatorio de Bienes Raíces de Santiago. Pero es sorprendente, de nuevo, o sea, ¿por qué se pueden subdividir todos los conservadores de bienes raíces del país, excepto el de Santiago? No hay lógica económica, por lo menos no tiene ninguna. Si se pueden los otros, no hay ninguna razón por la cual no se pueda este. Si este es el de los más grandes y el que puede estar más congestionado, al revés, tal vez por el que uno debería partir, claro, subdividiendo. Y es el que tiene las mayores ganancias también. Exactamente. Pero paradójicamente fue justo lo que pidió el conservador de bienes raíces Santiago en la sesión en la que yo estuve. Está el video, lo pueden ver. O sea, todo lo que yo estoy diciendo es verificable en el video. Sí. Déjame leer solamente algo que lo tengo acá precisamente anotado. Porque esto fue una conversión en que está Osandón
conversando con el ministro de Justicia, que está defendiendo la norma de que se pueda dividir. Y le dice el ministro, con todo respeto al senador Sandón, su posición significa que el único conservador con privilegios en Chile es el de Santiago, le dice. Y le responde el senador Sandón, es el único conservador que administra 9 millones de personas, que tiene un sindicato de 500 personas, por supuesto que por eso tiene condiciones distintas. Y Sandón no dio su voto entonces para la unanimidad, una cosa técnica que se requería para discutir eso. Su hijo, Juan Manuel Osandón Lira, desde noviembre de 2022 trabaja como abogado del registro de interdicciones y prohibiciones del Conservador de Santiago. Ahora, lo sorprendente es que esto salió aprobado no solo por el senador Sandón, o sea, esto se requiere mayoría. O sea, si fuera el senador Sandón el único, se podría haber aprobado con su voto en contra. Si fuera solo Sandón o solo Huenchumilla, uno dice, bueno, es impresentable lo que están haciendo, pero bueno, son 2 votos solamente. Pero lo sorpresivo es que al final, efectivamente, salió la norma así. Entonces, de nuevo, a mí me genera más preguntas para las que no tengo respuesta. Y que yo creo que los ciudadanos deberíamos tener respuesta. Claudio, ¿con cómo está saliendo el proyecto? Porque queda todavía la última ratificación del Senado, salvo que pase algún milagro, digamos, esto va a salir como está. ¿Hay algunos cambios que sean positivos o algo que por lo menos nos permita decir, bueno, en algo se pudo avanzar? Sí, hay avances positivos. Los nombramientos antes eran de una terna que proponían las Cortes de Apelaciones al ministro de Justicia. El ministro de Justicia designaba. El proyecto original generaba un consejo resolutivo para nombrar a los notarios, que era bastante más independiente. Eran decanos de facultades de derecho. O sea, de verdad, bueno, eso se cayó también, pero al menos hoy día va a ser por ADP. Entonces, el sistema del servicio civil va a tomar una prueba, va a poner los requisitos y ellos van a proponer una terna al ministro de Justicia. O sea, igual sigue habiendo... Igual el pituto político va claro, a correr. Una vez que hay terna, las presiones sobre el ministro de Justicia van a ser tal cual han sido hasta ahora. Claro. Pero por lo menos ya no son las Cortes de Apelaciones, sino que es la ADP con un sistema que idealmente es más transparente y más objetivo que el que había ahora. Para todos quienes sufrimos este sistema, que tenemos que ir a hacer el trámite, tenemos que ir a hacer la cola, tenemos que pagar lo que tengamos que pagar, en fin, y uno dice esto se podría resuelto en 5 minutos con una firma electrónica avanzada, en fin, y hay que hacer todo eso. Para nosotros los ciudadanos, ¿la cosa sigue más o menos parecida? Yo creo que sí, porque no va a haber la mayor competencia de los fedatarios. Porque la presencialidad para algunos trámites como escritura pública ahora quedó garantizada por ley, así que olvídense de hacerlo en forma electrónica a un costo menor. Bienvenido al siglo XIX. Así es. Y idealmente vamos a verlo cómo funciona. Las tarifas van a estar reguladas, igual que como están ahora. Hasta ahí la pregunta es si se cumple o no, digamos. Pero va a haber una propuesta más técnica, objetiva, metodológica cada 2 años del Ministerio de Justicia para regular las tarifas. Y si los notarios tienen a bien aceptarlo y cobrar lo que corresponde, claro, a lo mejor entonces la pregunta es, también va a haber una forma más objetiva de fijar las tarifas, lo cual es un buen avance, pero la pregunta es si se va a respetar o no, porque hoy día están fijadas y como tú decías, cobran hasta 11 veces más. Entonces si hay una nueva metodología que las fija bien, pero no se cumple, puede no servir de mucho. Y tú escribiste una columna en CIPRE donde hablabas del gatopardismo, ¿no? De que todo parece que cambie para que al final todo quede igual. Esa es mi impresión. Aquí hay unos pequeños cambios menores que dan la impresión de que hubo reforma al sistema notarial, pero el corazón de esto quedó relativamente igual. Desde el punto de vista de la calidad del servicio, de las ineficiencias, de la tecnología, de los costos, de que hay poca competencia en el mercado, quedó relativamente igual. Lo cual es una mala noticia, porque ahora, si en algún momento en el futuro, este es mi temor mayor, digamos, si en algún momento en el futuro se volviera a plantear una reforma, más al corazón del problema, el primer argumento va a ser, bueno, pero si ya hicimos una reforma, ¿para qué vamos a hacer otra? Si ya salió la reforma. Claro. Esa es mi impresión. Claudio Agostini, muchas gracias por habernos acompañado y hablando de un tema que importa. Muchas gracias, un gusto. Sorpréndete con la increíble fauna de nuestro país. Arauco te invita a escuchar Voces del Bosque, un podcast que busca darle voz a lo que importa, enseñándonos a conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Nos acompaña ahora el ex senador y ex ministro de Justicia, Hernán Larraín. Hernán, gracias por estar ahí con nosotros. Gracias, Daniel. Feliz de conversar contigo. Te tocó implementar, presentar, redactar el proyecto de ley original que se mandó el 2018 al Congreso. Entre ese proyecto, entre el que aprobó la Cámara de Diputados el 2020 y el que está saliendo ahora, ¿cuál es el cambio principal? Bueno, yo creo que hay cambios muy sustantivos de la iniciativa original que fue recogida, yo diría, en su espíritu por la Cámara. Yo diría que en la Cámara probablemente se mejoró lo que hicimos, lo que propusimos, pero más o menos la arquitectura y el diseño y los objetivos se mantuvieron. Porque la idea era entender que este es un servicio público. Los notarios, los conservadores, son ministros de fe que están al servicio de la gente, prestando algo que es muy necesario, sobre todo en un país tan legalista y formal como el nuestro, que para todo se requiere algo ante notario. Bueno, ese servicio nosotros advertíamos que estaba pasando por problemas muy complejos. Problemas de dificultad de acceso al servicio. El acceso a la justicia, como el acceso a la salud, a la educación, es como lo esencial en los servicios públicos. Y este acceso a este servicio de ministro de fe estaba muy dificultado, porque había poca oferta, porque era muy cara, se demoraba mucho, porque no se adaptaba a la tecnología, porque no tenía fiscalización, porque los costos altos eran porque no había aranceles que regularan y que se cumplieran. Claro. En fin. Y encima de eso, como se había convertido en un... yo he dicho coto de casa, en un monopolio, ¿no? Restringido, lograr ser nombrado era una prebenda, y por lo tanto había, claro, un regalo, y había por lo tanto un esfuerzo desmesurado por lograr ser nombrado. Entonces el proyecto pretendía eso, aumentar la oferta del servicio, poner a más disposición de la gente esto, más facilidades, utilizando la tecnología y otros medios para eso, complementándolo, asegurar la fiscalización, en fin, y cambiar muy significativamente la forma de nombrar a los notarios para asegurar que no se entrara por razones ajenas al mérito de quienes están disponibles para eso, con pocas barreras de entrada, pero con mucha certeza en que se eligiera a los mejores. Claro, y eso la Cámara de Diputados, tú decías, lo respetó, incluso lo mejoró en algunos aspectos. Pasa al Senado. ¿Qué pasó en el Senado? Bueno, al principio, para mi sorpresa, yo fui 24 años senador y conocía muchos amigos, que aunque sean de pensamiento distinto, uno se relaciona y genera lazos de amistad cívica, en fin. Y yo esperaba que por eso mismo íbamos a tener todas las facilidades, independiente de cómo se votara, porque esa es la democracia. Puede que no esté de acuerdo con algo, pero que se discuta y que se resuelva. Bueno, no ocurrió así. Durante aproximadamente 2 años que estuvo el proyecto despachado por la Cámara, no avanzó. Y no avanzó porque no se trataba. En esos 2 años, nosotros en el gobierno del presidente Piñera, entonces, le pusimos primero discusión inmediata. Eso suponía que en 10 días debería estar despachado. Y después urgencia. Y eso significa que en 3 días tenía que estar despachado por la Cámara. Bueno, no hubo caso. Yo pude hablar solamente del proyecto en 1 o 2 oportunidades en 2 años. En 2 años. Perdón, pero según la Constitución, el presidente pone esas urgencias y los parlamentarios están obligados, no es una cosa optativa, que discutirlo en esos plazos. Bueno, lo que pasa es que eso no tiene sanción en el caso de transgresión, en el caso que no se cumpla. Y uno puede entender, porque a veces los gobiernos ponen más urgencias al Congreso que las que estos pueden absorber. Hay un tema humano. Entonces, la discusión inmediata o la urgencia, simple o suma urgencia, se ponen como para ir ordenando la agenda, la tabla. Si yo gobierno, le pongo a un proyecto suma urgencia, significa que va en el primer lugar de la tabla. Y si le pongo suma, que va en el segundo lugar de la tabla. Y aquí, por cierto, hay un problema del desequilibrio en los poderes, porque como el que manda al final es el Congreso, pero el presidente tiene la atribución de ordenar la tabla, de priorizar los temas. Eso es lo que se busca, pero desgraciadamente los parlamentarios en los congresos no la cumplen lisa y llanamente, y así este proyecto que estuvo en tabla, y yo hablando con mis amigos los senadores, no hubo caso de lo que pusieron. Realmente esto se vino a lograr a fines del primer año del actual gobierno del presidente Boric,
cuando Marcela Ríos era la ministra de Justicia, a fines logró que la comisión empezara a ver el proyecto. Recién que lo empezara a ver, estamos hablando ya casi 3 años desde que lo había despachado la Cámara de Diputados. 2 años y medio desde que lo recibió. Hernán, perdona, tú decías, somos amigos, nos conocemos, trabajamos mucho tiempo juntos con los senadores. ¿Te dan alguna explicación que tú consideres razonable? No hubo explicaciones y hubo como un distanciamiento, porque para mí era muy duro que proyectos no avanzaran. No es el único, desgraciadamente. Hubo otros proyectos que son muy importantes. Por ejemplo, la reforma procesal civil, que es la que cambia. Hubo una reforma procesal penal muy conocida, en fin. Pero la justicia civil da cuenta de más de la mitad de las causas que se tramitan en los tribunales. Y hoy día, de nuevo, tenemos un sistema de justicia civil tremendamente lento, engorroso, caro. De nuevo, no hay acceso a la justicia. Y hay un sistema bastante consensuado por juristas de todas las escuelas, de todas las posiciones, de cómo hacer esta nueva reforma. Logramos presentarla, pero no se ve. No se ve y simplemente ahí está durmiendo el sueño de los justos. En fin, esta se logró ver en este gobierno, pero desgraciadamente la vieron con tijera de podar, porque realmente le sacaron los temas más fundamentales. Yo diría que el tema quizás que a mí me llama más la atención, bueno, no tanto en realidad, es el que no hayan abierto la oferta de servicio. Hay muchas maneras de abrirlo. Una, nosotros dijimos aquí, en los servicios de fe pública, cuando uno va a la notaría, va por 2 razones. Uno, porque hace actos como la compraventa de un bien raíz, que tiene que ver con escritura pública y registro y el conservador y toda la historia, o porque le autorizan, le autentifiquen un documento de cualquier tipo. Estos son los trámites menores, en que el notario no lleva registro, simplemente firma. Los otros llevan registro y son muy importantes. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no separamos estos servicios y dejemos que los notarios tengan el 100% de la responsabilidad de aquellos que requieren de registro, junto con el conservador, pero abramos el servicio para los trámites de mesón? Que eso en que uno va y se firmó ante mí, exacto, aunque el notario nunca te vio. Bueno, es que ese es el tema. Los notarios nunca ven. Hay un trabajo que hizo la Fiscalía Nacional Económica que fue muy coincidente cuando nosotros estábamos estudiando y se publicó el 2018 precisamente, que fue un aval muy fuerte a nuestro trabajo, en que decía que el 70% de los trámites ante notarios son estos trámites de mesón. Y el 83% de los que iban decían que nunca habían visto al notario. Entonces, al final los notarios son los que trabajan en las notarías. Yo creo que eso está muy bien. Claro, el funcionario que está en el mesón, finalmente, es el que certifica, ¿no? Él va y le lleva el papel al notario y firma. Entonces, ¿por qué no se autoriza que hayan otros ministros de fe autorizados y nombrados de la forma más rigurosa, igual que los notarios, y que puedan prestar estos oficios en forma más flexible? Y la Cámara incluso agregó a los oficiales de registro civil y a los secretarios de las municipalidades como fedatarios públicos, gente que da fe del servicio público. Para que uno pudiera hacer esos trámites a cualquier parte. Claro. Y eso significaría, bueno, menos esperas, evidentemente, porque habría más oferta. Automático. Y los precios también. Exacto. Pero eso fue la guerra mundial. Y esa fue la batalla que yo siento haber perdido en forma más dura, porque pensando en la gente. O sea, aquí los servicios públicos son para el servicio de la gente. Y aquí pareciera que la gente está al servicio de estos servidores públicos, de estos ministros de fe, que se les olvida, porque esto no es un negocio, no es una fábrica de ladrillos, de salchicha. No, esto es un servicio a la gente porque necesita este certificado de que es auténtico el documento que se lleva. Cuando dice esto fue la guerra mundial, ¿qué significa eso? ¿Esto es lobby? ¿Esto es influencia? ¿Esto es que los notarios tienen parientes? ¿Cómo es que logran una y otra vez evitar que se haga esto que parece tan de sentido común? Mira, yo entiendo y me parece que hay que respetar los derechos de las personas y los gremios de notarios y conservadores y los propios notarios y conservadores tienen derecho a hacer valer sus puntos de vista y defender sus intereses. Me parece que está en las reglas del juego. Esto es una democracia. Esto no es porque a mí me tinca es mejor. No, es una proposición y ellos tienen derecho a hacer ver sus puntos de vista. Que hicieron lobby, lo hicieron. A mí me denunciaron a la Contraloría cuando era ministro porque había hablado del lobby feroz, en fin, había hecho comentarios que no les parecieron adecuados. Y ahí nosotros hicimos un trabajo para explicarle a la Contraloría el fundamento de mis dichos.
de lo que sale en los registros públicos, porque el lobby hoy día los lobistas no están registrados, solamente los actos que tú tienes ante una autoridad por pedirle algo, eso se registra. Pero esos los recogimos de parlamentarios, de organismos de gobierno, todo lo que se publica. Y había mucho, tanto que la Contraloría desestimó esa queja. Ahora, ¿qué otro lobby hay? No lo sé, pero lo dejo a la imaginación de la gente, al conocimiento que se tenga de situaciones. Pero este es el primer proyecto que ha logrado traspasar la frontera. Ahora, a costa de muchas pérdidas, pero por lo menos hemos dado un pequeño paso y sobre todo hemos creado conciencia en la gente de este tema. Entonces lo dejo a la imaginación de la gente. Hay un incidente que quedó registrado, que no hay que imaginárselo porque lo vimos todos, que es cuando el senador Proens pide que esta iniciativa que ya se había discutido en la Comisión de Constitución tuviera un nuevo trámite, que pasara por la Comisión de Gobierno también, que la presidía Manuel José Sandón, que ha sido muy activo en esta discusión, especialmente defendiendo los privilegios del conservador de Santiago, que ya vamos a hablar de eso. Y Proens luego se le queda el micrófono abierto en la sesión y dice lo siguiente: el Cote, o Sandón, me lo pidió, no puedo decir lo que tengo que decir. Haznos caso, Matías, hablándole al senador Matías Walker, no te vayas a arrepentir. Ya vos, Pepe, al senador García Ruminot, no te vayas a arrepentir. O sea, ¿qué más claro de que hay un lobby que está haciendo uno de sus propios colegas defendiendo ciertos intereses? Bueno, yo creo que, por eso que digo, casos y situaciones uno conoce en forma como esta de interferencias que uno dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero también he tenido conocimiento, por ejemplo, una vez me mostraron a unos profesores que habían ido a opinar a la Comisión de Constitución o que habían escrito cartas como profesores, pero aparecían contratados por un conservador como asesores de esa organización, de esa entidad. Y aparecían escribiendo como sencillamente expertos. Entonces, claro, uno dice, esto es raro, porque si son profesores está bien. En mi facultad, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Católica, y hay algunos profesores que piensan distinto respecto a cómo debe organizarse el derecho notarial en Chile. Me parece muy legítimo. Pero ir, y por lo tanto dar su opinión, es también legítimo. Pero si está contratado, no digo que este profesor lo esté, ¿no? Ni lo nombro, pero si hay un profesor universitario, un académico de cualquier universidad que está teniendo una posición, pero a la vez está contratado por una notaría o por un conservador, me parece que es poco transparente, porque se pasa gato por liebre en eso. Situaciones como esas hay, pero yo no tengo la constancia ni antecedentes como para decir sí, aquí hubo una organización deliberada que con recursos. No tengo antecedentes ni lo digo. Solo me consta lo que es público, que ahí hubo una actividad intensa de lobby. Y me consta además el resultado de que ciertas cosas no fueron aprobadas. Por ejemplo, lo que más temían los notarios y conservadores era que se abriera esto. Y por lo tanto, Hernán, si se aprueba la nueva ley, que falta el último trámite en el Senado, el sistema en ese sentido va a seguir siendo el mismo. O sea, cada vez que yo necesite el timbrecito del notario, voy a tener que hacer la fila a las mismas notarías que ya existen porque no va a haber más competencia, hacer la cola, pagar lo que ellos consideran que pague, porque tampoco me cobran el arancel legal, y voy a firmar ante un funcionario y el notario va a poner firmó ante Así mí. es. Bueno, es más, porque no solamente no se abrió a otros oficios, a otros ministros de fe públicos o privados, sino que además se fijaron reglas para crear una notaría, para asegurar la sustentabilidad del nuevo oficio que se creara. Entonces, lo que estamos diciendo, queremos crear cotos de casa que aseguren tener suficientes presas para la entretención. Eso me parece que es una limitación. Y hay otro elemento que restringe, porque al final las cosas van a caer por su propio peso, porque la tecnología es más fuerte. Hoy día, yo entre mis actividades profesionales soy árbitro, juez árbitro. Pero en los tribunales de justicia... Árbitro no de fútbol, digamos, sino que de conflictos sí, entre... árbitro en conflictos jurídicos. Claro. En lugar de ir a un juez, a un tribunal de justicia, se va a un centro de arbitraje y yo tengo causa. Todo funciona con firma electrónica avanzada, salvo las audiencias que son presenciales. Pero todas las comunicaciones que recibo de los abogados o las resoluciones que yo dicto, son todas con firma electrónica avanzada.
Hay un proyecto de ley para mejorar y dar más certeza jurídica a la firma electrónica avanzada, porque hay algunos que cuestionan su falta de seguridad jurídica. Se puede mejorar, pero eso no avanza. Y en este caso, como se exige la presencialidad, se impide que haya firma electrónica avanzada. De hecho, una notaría lo hizo y la sancionaron porque tiene que ser presencial. Claro. Bueno, pero la tecnología tiene que avanzar. Si Chile, si quiere modernizar su Estado, la tecnología es un camino. Hay dos elementos muy importantes para la modernización del Estado en este sentido. Uno es la clave única, que es una nueva identidad digital. Tú no tienes que presentar tu cédula física, sino que puedes entrar a todos los servicios, millones de servicios, millones de personas que entran a los servicios públicos a través de la clave única. Si a eso le agregas la firma electrónica avanzada, tú lo haces todo virtual. Eso no lo van a poder impedir. Todos estos trámites que hoy día exigen autentificación se pueden hacer con firma electrónica avanzada. Se pueden hacer Entonces, en la práctica, pero no legalmente pero todavía. no legalmente. Pero eso es una cuestión de tiempo. O sea, aquí o los notarios se abren con servicios que permitan a otros ministros de fe, públicos y privados, que presten ayuda a la gente a resolver estos temas, o la tecnología va a tener que imponerse. Porque al final, si la gente, para trasladarse de un lugar a otro, para llegar a una notaría, pierde mucho tiempo. ¿Para qué? Para no ver a un notario que le pone un timbre en la firma. Yo acabo de hacer un trámite. Me pidieron, yo no me atrevo a entrar a la notaría porque no me quieren mucho. Y no había nadie en la notaría que yo fui, que era cerca de donde yo vivo. Y me atendieron muy bien. Y de repente me miró el papel y de repente llega papel firmado. Y me fui, pagué, me fui. O sea, yo digo, ¿por qué exigen esto si yo lo puedo hacer virtual? Lo puedo hacer con una firma electrónica avanzada. Si quiere me la autentifican, me da lo mismo. Si no es un problema ni siquiera de pagarle 1.000 pesos más, 1.000 pesos menos. Pero háganme la vida fácil. No quiero andar caminando ni arriba de la micro, trasladándome de un lugar a otro porque no tengo tiempo. Hernán, hay otros cambios en el proyecto. Por ejemplo, hay un proceso de designación hoy día de los notarios que es tremendamente opaco y que termina básicamente en que hay pitutos que corren para un lado y para el otro en el Poder Judicial para esas designaciones. El proyecto, había una norma en el proyecto que presentaron ustedes, luego hubo algunos cambios en la Cámara, pero eso también cambió en el Senado. ¿Qué pasó ahí también? Porque es un punto clave, ya que los notarios van a seguir teniendo privilegios. ¿Cómo se nombran? ¿Quiénes son los que obtienen esos privilegios? Es clave, precisamente, cualquiera que sea el ámbito de acción, con más o menos privilegios, lo importante es que quienes lleguen ahí den garantías de un servicio, de probidad, de transparencia, en fin, y mérito porque conocen la actividad notarial y registral. Por eso, como hoy día el sistema es muy opaco, como bien decía, hoy día los notarios son nominados por las Cortes de Apelaciones que elaboran las ternas, que son resueltas por el presidente de la República a través del Ministerio de Justicia en la práctica. En ambos espacios hay mucha discrecionalidad. Los notarios que son escogidos en las ternas no se sabe por qué. De repente uno ve las prioridades y aparece un notario que está en el número 48 y sin embargo es designado. En alguna hipótesis uno puede explicarse alguna situación excepcional, pero como no se fundamenta, esa situación excepcional no se conoce. Y al otro lado, las interferencias para lograr un nombramiento también son susceptibles de presiones, sobre todo en el ámbito político. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Saquemos a los tribunales y al presidente de las designaciones, también en los jueces. Dicho sea de paso, me parece que en estos dos espacios tenemos que generar mecanismos objetivos que realmente funden la decisión sobre la base del mérito. Bueno, en la Cámara logramos que hubiera una comisión autónoma. Tuvimos diferencias sobre todo en la composición, porque es muy difícil dar con una composición que nos dé garantías a todo. Pero en fin, avanzamos y llegamos a un acuerdo. Nosotros cedimos a una composición más como la que quería la Cámara. Y yo en eso, aquí no hay dogma de fe. Nos abrimos y así quedó. Pero en el Senado se dejó afuera la comisión autónoma y se dejó que la conformación de la terna, la hiciera el ADP, el Servicio de Alta Dirección Pública. Lo que a mi juicio no es lo mejor, pero ciertamente es mucho mejor que lo hagan las Cortes de Apelaciones. Eliminamos una fuente de discrecionalidad, hay más
control, y yo creo que hay más meritocracia en el trabajo que hace la ADP. Sí, esa parte me parece que es un punto check positivo. Pero al otro lado siguió el presidente de la República haciendo las designaciones dentro de esa terna. Y a mi juicio, entonces resolvimos la mitad del problema. ¿Por qué no la otra mitad? Yo esto se lo he dicho al ministro de Justicia, a los parlamentarios. ¿Por qué? ¿Por qué no resolvemos con objetividad estos temas de una vez por todas? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué el presidente no quiere soltar estos nombramientos? Yo me acuerdo cuando hablé con el presidente Piñera, y habían otros ministros, respecto de por qué hacer esto en los notarios y en los jueces. Me dijeron, bueno, pero esta es una prerrogativa histórica que he tenido. Sí, pues le dije yo, pero aquí en esto consiste, que el poder no se ejerza discrecionalmente, sino que se entregue a órganos autónomos que le den garantía al Estado, porque los notarios no son de este gobierno o del otro, son servidores públicos que certifican la fe pública y por lo tanto hay que desprenderse de ese poder y dejar que sea una fuente de interferencia. Claro, pero parece que este gobierno está contento porque al final no peleó, digamos, al revés, fue parte de ese consenso para llegar a esta fórmula en la cual, claro, el presidente, sea este o el siguiente, da lo mismo que sea el presidente, pero sigue siendo discrecional, sigue estando sujeto a pitutos, sigue estando sujeto a operadores políticos, toda la designación. Así es, y yo por eso que considero que se ha dado un paso adelante en la parte del origen de la terna, pero se mantiene el mismo problema en la designación, que al final radica en la discrecionalidad del presidente de la República. En un minuto dado incluso se puso al ministro de Justicia como el que nombraba, lo cual era todavía más abierta la discrecionalidad, porque tiene menor responsabilidad. El presidente de la República al final es el presidente de la República, es él el electo, no el ministro. Claro. Estamos hablando de los notarios, pero también están los conservadores, que son parte importante de este mismo asunto. ¿Qué pasa ahí también? Porque actualmente los conservadores, especialmente por ejemplo el conservador de bienes raíces de Santiago, es una fuente de ingresos gigantesca, una institución realmente monstruosa en términos de la cantidad de dinero que recibe, y parece que tampoco finalmente se va a reformar como se había pensado. Bueno, yo diría que sí. Parte del problema son los altos ingresos. Ese estudio de la Fiscalía Nacional Económica respecto de los notarios. Esto, de hecho, el año 2000, se publicó el 2018, pero con cifras del 2015 al 2017. En materia de ingresos, entonces, hablaba de que los notarios, según los tipos de notarías, habían en promedio entre 12 millones mensuales y 14 millones mensuales en promedio, que son hoy día, no sé, 17, 18 a 20, por ahí. Y en el caso de notaría de Santiago era mucho más. Bueno, este es el promedio. Claro. Y eso significa que hay notarios que deben ganar 10, los más pobletes, y notarios que ganan 50 o 100, no sé. En el tema de los conservadores, la verdad es que este es un tema extremadamente complejo, porque, claro, las cifras son cuantiosas. Y quizás por eso se pensó, y esto es lo que se resolvió en la comisión mixta, dividir el conservador de Santiago en 4. Y así atomizamos el poder. Pero yo, y debo admitir que esta conceptualización no la tenía en ese minuto, no había estudiado a fondo este tema, pero con los años me fui metiendo en esto y llegué a la conclusión de que hoy día, la verdad que la necesidad de los conservadores de bienes raíces, como lo necesitábamos en el siglo XIX, dejó de ser una realidad. Uno de los cambios que nosotros proponíamos es cambiar el sistema de registro de la propiedad. Esto puede sonar muy complejo, pero es muy importante. Hoy día, ¿qué es lo que registra? Uno compra una casa. Entonces hace una escritura pública ante el notario y el notario se le envía al conservador y el conservador lleva un registro de ese acto en virtud del cual tú compraste una casa. Además, porque necesitabas recursos, pediste un crédito al banco y tuviste que hipotecar la casa. Entonces se agrega eso, se registra al margen de la escritura y hay otro libro de otro registro de las hipotecas y gravámenes y prohibiciones, y así sucesivamente. Ese sistema que se llama el del folio personal, porque te regula los actos o contratos que las personas van haciendo y se van registrando separadamente, es la forma como funcionan los conservadores en Chile.
En otras partes ya la tecnología cambió, porque más que el acto que dos personas celebran para comprar una casa, lo que se registra es la historia de la propiedad. Aquí hay una propiedad que tiene estos deslindes. ¿Cómo sé estos deslindes? Por GPS. Yo no necesito que alguien vaya por esa de buena fe y que diga aquí no es el palto, divide el cerco y aquí hay un canal, una zona rural como eran la mayoría entonces. Bueno, eso ya no, quedó referenciación. Y entonces va el registro de la propiedad. Y en un solo libro, en un solo registro, no en varios, según si es compraventa, si es hipoteca, si es gravamen, si es prohibición, si es aquí, si es allá, en un solo registro se organiza tecnológicamente todo lo de la propiedad. Esto se llama el folio real, que lo propusimos con otros cambios de tipos de registros tecnológicos digitalizados y modernos. Todo se rechazó. Y yo tengo una conclusión que desgraciadamente no está incorporada y que hay que estudiar. Yo creo que nosotros no necesitamos el sistema de conservadores de bienes raíces que hoy día tenemos. Necesitamos un servicio público, un gran computador con terminales en todo Chile que se llene y se salga porque la tecnología hoy día lo permite. Y nos saltamos toda esta discusión de millones, no sé, hablan de 500 millones, de 800 millones que ganan los conservadores, no tengo idea. Ganan mucha plata. Y eso no tiene sentido porque no se trata de lucrar con servicio público. Yo entiendo que hay servidores públicos que tienen que estar muy bien pagados. O sea, yo entiendo que un consejero del Banco Central, que son pocos, y que necesitamos los mejores, que son los que ven finalmente la situación macro de política financiera, el control de la inflación, que es esencial en una economía, el tipo de cambio, las políticas cambiarias. Tú ahí, claro, a lo mejor le tienes que pagar más para poder tenerlos concentrados y tener a los mejores. Pero no estamos hablando de las cifras de que se registran para los conservadores. A mí no me escandaliza que alguien gane mucha plata. Hagan un negocio y si el señor Steve Jobs inventó la Apple que gane miles de millones de dólares, le agradezco porque prestó un servicio infinito. Pero es un cargo privado, es un emprendimiento privado. Cuando uno habla de servicio público, quiere austeridad, sobriedad, transparencia, probidad. Y en este caso, la tecnología y la forma como se organiza hoy día los registros públicos permite pensar en un servicio, como el registro civil, por así decirlo, un servicio nacional que lleve estos registros en forma tecnológica, moderna y desde luego accesible y barata. Y además, una cosa es cuando alguien gana mucha plata, digamos, en el mercado, en la libre competencia, porque hizo el mejor producto o el producto que la gente elige, pero este no es el caso. Aquí ni en el caso de los conservadores, ni de los archiveros, ni de los notarios, no tenemos opción. O sea, tenemos que firmar el documento y tenemos que ir a la notaría, nos cobran lo que quieren. O sea, es la negación misma de los principios básicos que supuestamente defendemos como país. Así es. Yo creo que esto es parte del problema. Por eso que el aumento de oferta es precisamente para romper el monopolio. Ahora, esto es complejo porque el argumento que han sostenido notarios y conservadores ha sido de la seguridad jurídica. Necesitamos seguridad jurídica. Y yo solo compro porque el país necesita esa seguridad jurídica. Y si hay algo que uno pueda decir del sistema actual es que ha garantizado la seguridad jurídica, independiente de los otros aspectos que uno considera impropios o inadecuados. Ha habido certeza jurídica, eso es verdad. Por cierto que habrán ejemplos en que algún notario ha fallado y habrá alguno que haya cometido un delito, no sé, eso son seres y personas humanas. Pero el sistema ha dado seguridad jurídica. Pero ¿cómo no podemos pensar en otras formas de seguridad jurídica? No es la única el que tengamos un solo notario para garantizar la seguridad jurídica a los chilenos. Podemos pensarlo, podemos diseñarlo, pero lo que pasa es que no aprueba el Congreso. Exactamente. ¿Hay alguna esperanza todavía que esto se revierta o nos tenemos que resignar a que va a salir un proyecto? Yo creo que, mira, Daniel, yo tengo una teoría ya que este país ha entrado no solamente en este plano, sino que en muchos planos, en un estado de mediocridad, en el sentido de que lo que se logra hacer es algo que está en la medianía. Bueno, ya, mira, no lo vamos a hacer todo, pero esto, vamos a hacer un poquitito. Vamos avanzando de a poco. Esto nos está pasando en todos los ámbitos, porque aquí en lo de las notarías pudimos haber hecho algo bien hecho, sí, con lo que hicimos con la Cámara de Diputados.
estaba, te Y un diría yo, avance. bastante bien logrado. Pero ahora quedó un proyectito. ¿Es mejor que lo que hay? Sí, va a ser mejor. No podría decir que va a ser peor. No, yo, si tuviera que votar, probablemente votaría a favor de ese proyecto. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que resignar a perder una oportunidad? ¿Por qué no puedo hacer las cosas bien? Cuando cuesta lo mismo hacerlas bien que mal. ¿Por qué no escojo hacerlas bien? Si aquí uno es un servidor público. Mira, yo he dedicado mi vida al servicio público y eso me parece que es lo motivante. Por eso me frustra. Y me frustra cuando veo que este país, estamos en plenas elecciones presidenciales. Yo tengo mi opción, pero no es el tema. Quien sea la persona que gane la elección presidencial de este año, si no cambia el régimen político, no va a poder gobernar. Le va a pasar lo mismo que le ha pasado a Gabriel Boric, a Sebastián Piñera, a Michelle Bachelet, que al final no logran sacar adelante sus programas. Se compromete un programa y después dicen que usted no cumple. Bueno, no es que no haya cumplido necesariamente, es que el sistema político impide porque no hay gobernabilidad. Y de nuevo estamos tratando de sacar una legislación que cambia las reformas políticas, cambia el régimen político. Pero no, y no vamos de nuevo un poquitito, un pedacito, Hernán, y una parte. cuando no hay gobernabilidad es mucho más fácil trancar la pelota para los poderes establecidos, que en el fondo lo que están haciendo es defender intereses creados. Es mucho más fácil en este contexto tan confuso, tan caótico, hacer valer esos intereses, que son intereses privados y no intereses generales del país. Bueno, este es parte del problema. ¿Por qué no se avanza? Porque hay intereses creados en parte del sector político, ¿no? Los incumbentes, quienes están hoy día tomando estas decisiones, se pueden ver afectados por las decisiones que toman. Y eso obviamente afecta. Pero también para los poderes económicos, por así decirlo, yo creo que es de toda conveniencia que este país se estabilice, que no haya la polarización que exista, que haya un Estado de Derecho que funciona, que los tribunales sean previsibles y que sus fallos se cumplan, porque a ver, si yo me dedicara a la empresa, yo invertiría plata en un lugar donde me den garantía de estabilidad, de que si yo pongo plata no me la van a robar y si hay un conflicto va a haber alguien que va a resolver en justicia si tengo o no derecho y que voy a poder tener utilidades de lo que estoy haciendo. Quiero que el sistema funcione y yo creo que estamos haciendo todo lo posible para que no funcione. ¿Por qué se han alejado las inversiones de nuestro país? ¿Por qué hay una sensación de que el crecimiento está estancado? Es porque no estamos haciendo las cosas bien. Si no resolvemos una cosa tan simple como el sistema de fe pública, que dicho sea de paso, Daniel, porque tiene una arista. Una cosa es el servicio a la gente para simplificarle la vida, pero también es parte de la cadena de la permisología. Claro. Los actos, los negocios, todos al final se traducen en instrumentos jurídicos que tienen que ser llevados a las notarías y tienen que ser reducidas a escrituras públicas y están los problemas de los poderes, de los registros, en fin, hay toda una complejidad. ¿Y qué es lo que hace? Entrabar y encarecer eso. De manera que si nosotros tuviéramos un sistema moderno de notarías y conservadores, en el índice del mundo, que el Doing Business, el que mide la capacidad y competitividad de los negocios en Chile, subiríamos puntos, porque resolveríamos uno de los temas que trancan la pelota en la actividad económica. Hernán Larraín, exministro de Justicia, ex senador, muchas gracias por habernos acompañado hoy hablando de un tema que importa. Gracias, Daniel, por tu interés. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro nuevo episodio, el número 14 ya de esta segunda temporada de Lo que Importa, que sigue siendo gracias a ti, gracias a quienes han compartido, viralizado nuestros contenidos, un éxito de audiencia. Así que sigue con nosotros y sobre todo si puedes invitar a más gente a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, que nos siga también a través de Spotify. Eso nos sirve muchísimo para poder ir amplificando todavía más el mensaje y los contenidos que compartimos cada miércoles aquí a través de Lo que Importa. Así que muchas gracias y nos encontramos la próxima semana para conversar en profundidad de otro tema que importa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.